Buenas, profesor. Ahora voy a explicar el funcionamiento del circuito en función al código que hemos elaborado. Bueno, en el inicio, el programa comienza aquí con la inicialización de las variables principales, ¿no? En la parte de inicializar variables, como unidades, decenas, minutos y el sentido del conteo que puede ser ascendente o descendente. Luego configuramos los puertos, por ejemplo, el RA3 se va a configurar como entrada y los tris B se configuran como salidas. Luego mostramos los valores en el display. No, luego vamos a leer el estado del botón. Entonces, en este punto el sistema revisa el estado del botón conectado al pin RA3. Si se detecta un cambio de estado, es decir, si el botón se ha presionado, el sentido de conteo cambia. Y, si no, bueno, va a seguir en su mismo sentido. Entonces nos preguntamos, ¿tenemos un estado presionado? Si es que nos dice que sí, entonces él va a cambiar el sentido de conteo, ¿no? Con el XOR. Y si no ha cambiado, no hay un cambio de estado presionado, entonces no va a cambiar el sentido. Si no cambia el sentido, se va a actualizar el estado del botón anterior para los dos, ¿no? Va a cambiar el sentido, se actualiza, ¿no? Luego nos pregunta, ¿es el sentido descendente o es el sentido ascendente? Para ambas columnas, ¿no? Si es una u otra. Entonces, si es sentido descendente, se va a decrementar las unidades, ¿no? Como es previsto. Y si el sentido es ascendente, se va a incrementar las unidades. Luego se va a verificar el límite de 10, como vemos acá. Aquí el sistema verifica si las unidades han llegado a 10 en el modo ascendente o si han llegado a -1, ¿no? Como podemos ver acá. Si es menor que 0, va a llegar a -1 en descendente. Entonces se reinician las unidades, como vemos acá, ¿no? Y si se reinician, entonces esta parte que dice reiniciar decenas minutos, quiere decir que si las decenas han llegado a su límite, por ejemplo, 6, ¿no? En el caso de un reloj que mide hasta 59, estas también se reinician. Y los minutos se incrementan o decrementan según el sentido de conteo, ¿no? Por ejemplo, en el caso extremo, si el conteo alcanza el 200, que es el minuto 2, o el 000, en el caso para un conteo descendente, el sistema se va a reiniciar el contador completamente, ¿no? Comenzando desde 000 si es ascendente o comienza desde 1.59 si es descendente. Entonces, luego va a pasar a mostrar los valores en el display y así se sigue el bucle. Luego va a leer el estado del botón, ¿no? Y nos preguntamos lo mismo. Si es que se ha presionado el botón, si es que no hay o si no hay un estado presionado. Y así continúa el bucle. Y eso sería todo. Gracias. Buenas, profesor. Como ya mencionamos, ahora voy a explicar el funcionamiento del código en el circuito para la simulación. Entonces lo que va a hacer el PIC con el código va a ser que cuente del 0 hasta el minuto 1.59, en el cual el RA2 está conectado, o sea, el pin 1 está conectado al pin 1 del display, que va a contar las unidades. Luego el dígito 2 del display está conectado al pin 18, que es RA1, que va a contar las decenas. Y el dígito 3 va conectado al pin 17 RA0, que va a contar las unidades. Ahora vamos a ver el principio de funcionamiento. Aquí está contando de manera despacio, ya que queremos ver los dígitos, porque ahora está en 1.5 MHz de frecuencia para poder ver su conteo, pero en la implementación sí se puede ver correctamente cuando está en 4 MHz. Pero aquí le hemos puesto una frecuencia más baja para poder ver los dígitos de cómo está contando. Ahora como esto está contando de forma ascendente, ahora vamos a hacer lo que conté de forma descendente. De manera que acá está con un 1 lógico en el RA3, que va a controlar el sentido de conteo, y si presionamos el botón le va a llegar un 0 lógico, que va a hacer que cambie de dirección de conteo, o sea, va a contar de forma descendente. Entonces acá lo presionamos y ya está contando de forma descendente. 12, 11, 10, 11, 10. Ya en la implementación se ve que si cuenta, o sea, si de un número para que pase a otro, si es de un segundo aproximadamente. Entonces ya vimos cómo cuenta ascendente y descendentemente.
Bueno, profesor, ahora estamos viendo el principio de funcionamiento. Aquí está contando de forma ascendente, ¿no? El primer dígito es de los minutos, el segundo de las decenas y el tercer dígito es de las unidades. Cuando se presiona el botón, como estamos viendo acá, ahora está contando de forma descendente y eso sería su funcionamiento en la implementación en el protoboard.